Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: Alégrense. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: No teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo, mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y les sacaremos de apuro. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Muy feliz Pascua de Resurrección a todos. Yo creo que todos estamos, casi podría decir, en shock porque pues todo entró en crisis, eh, todo se tambaleaba y de repente aparece Cristo resucitado y nos dice: Yo he vencido a la muerte. Yo creo que en el corazón de todos resuena esa alegría y esas palabras de San Pablo que dicen, pues que si nuestra fe, si Cristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. No tendría sentido. La resurrección de Cristo, pues es aquello que da significado a todo. Es un hecho histórico. Y Y bueno, viendo este evangelio, nos damos cuenta, o al menos a mí me llama la atención justamente cómo estas mujeres salen del sepulcro, ven que Cristo no está e intuyen inmediatamente que Cristo ha resucitado o que lo que él había dicho era verdad. Todavía no están seguras, pero lo intuyen. Es más, dice el evangelio que salieron curiosamente con miedo y con alegría. Como que son dos sentimientos que podríamos decir: oye, ¿cómo los combino? ¿Cómo hago el mix entre estas dos cosas? Y así salieron estas mujeres y de repente se encuentran con ese Jesús que les dice: vayan a Galilea, díganle a mis hermanos que ahí me verán. Estas mujeres pues iban por un lado llenas de alegría, pero también dice el Evangelio con miedo. Pero curiosamente, cuando se encuentran con Jesús, pues Jesús, una de las cosas que les dice es: no teman. Y la otra cosa que les dice es: alégrense, como si estuviera leyendo esos dos sentimientos que justamente el Evangelio antes está diciendo que había en el corazón de estas mujeres: miedo y alegría. Yo creo que pues nos podríamos identificar mucho con estas mujeres que van en el sepulcro porque pues porque en el fondo yo creo que la Pascua siempre nos da esa alegría, nos da ese empujón, nos vuelve a decir que podemos salir adelante, nos vuelve a decir que Cristo ha resucitado, nos vuelve a decir que podemos ser alegres, nos vuelve a decir que todo tiene sentido. Pero, pues también es verdad que puede haber un poco del miedo por qué sigue. Esto verdaderamente, esta Pascua ha hecho mella en mí, tiene un significado para mí. Decía un autor que la alegría no es barata. Es decir, la alegría, pues es algo que de alguna forma también se lucha. En esta historia de Cristo resucitado, pues encontramos un final feliz, pero pues así como históricamente Cristo resucita, también tiene que resucitar en el hoy de mi vida. Y me puedo encontrar como estas mujeres, me puedo encontrar con miedo y al mismo tiempo con alegría, y como que Jesús insiste en el sentimiento primario tiene que ser la alegría. Y por eso pues tenemos que estar gozosos de que tenemos un Dios que ha resucitado y que le ha dado sentido a todo, que ha sido capaz de vencer al peor de los enemigos que tenemos, que es la muerte. Muchas veces decimos todo tiene solución menos la muerte. Pues sí, la muerte tiene solución porque está Cristo ahí que la ha vencido. Jesús le dice a estas mujeres: díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me verán. Galilea, pues que fue
el lugar primordial del ministerio de Jesús. Los hermanos que pues son esos discípulos que estuvieron pasando la mayor parte del tiempo con él y de alguna forma la resurrección nos vuelve a poner en el camino o en el redil de nuestra vida ordinaria, esa vida ordinaria que quizá hoy ya estás comenzando, que ya estás retomando después de estos 2, 3 días de pausa que puedes haber tenido o incluso un poco más de tiempo para algunos. Pero volvemos otra vez al ordinario, volvemos a lo de siempre, pero la resurrección de Cristo ya está ahí, ya le tiene que haber cambiado el significado a todos. Y estamos, sí, con esa alegría, pero también con el miedo de que otra vez empiezo ese camino. Voy a ser capaz de estar en mi Galilea, es decir, en mi vida ordinaria de todos los días donde Jesús me quiere, ahí voy a ser capaz de actuar y de vivir como una persona resucitada. Cristo se refiere justamente a sus discípulos después de que estos lo han traicionado y le han abandonado y les dice, ahí te quiero ver, quiero estar contigo ahí. ¿Por qué? Porque confía en que la amistad que ellos han tenido y en el que volverlo a ver les puede llenar de esperanza y les puede hacer comprender todo lo que ha pasado a lo largo de estos 3 años. Y encontramos a quien no se ha encontrado con Cristo. Encontramos a estos sacerdotes, encontramos a estos guardias que en el fondo, después de la resurrección de Cristo, habiendo tenido la oportunidad, vuelven a tomar el camino relativamente fácil de alejarse y de volver y de crear una mentira. Que esta Pascua no nos tome a nosotros igual intentando crear una mentira, que al contrario, esa verdadera alegría de Jesús resucitado cambie nuestra vida, la llene de alegría y la llene de la conciencia de que hay un Dios que está dispuesto a hacer todo por mí. Creo que esta es pues la alegría que Jesús nos invita a transmitir a todos los demás. La alegría es verdad, no es barata, pero es una alegría que es capaz de superar el miedo. Es una alegría que es capaz de decirte, oye, yo sé que estás luchando con esto y que sí puedes. Oye, sé que tienes dudas y las podemos resolver. Oye, sé que viene una decisión importante para ti. Confía en mí. Yo he resucitado. Yo le he dado sentido a todo esto. Pero déjate ayudar por mí. Déjate estar cerca de mí. Que la alegría de este Cristo resucitado que nos hizo entrar en shock, que nos paralizó durante un momento, pero que hoy se vuelve a aparecer delante de nosotros, pues nos llena el corazón de gozo, de ese gozo profundo, de ese gozo que no es solamente algo externo, sino que es la alegría profunda del corazón de saberse amados por Él y de saber que todo tiene sentido. Pues muy feliz Pascua a todos. Volvamos a esta Galilea de cada uno de nosotros y ahí vivamos como cristianos resucitados. Feliz Pascua, que Dios les bendiga. Soy el Padre Banibaldo Díaz. Les invito a compartir este podcast que haría Jesús y me pueden encontrar como @Padre Evanibaldo en Instagram.